Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de Proyecto Ballena. En esta segunda edición el significante que vamos a explorar es la palabra tierra, pero tierra con mayúsculas. Es un encuentro del Centro Cultural Kirchner y en esta edición volvemos con Despertate Mundo, este ciclo de entrevistas que invita a voces de distintos referentes de organizaciones sociales y populares para poder compartir sus experiencias militantes. Así que bueno, hoy voy a querer hablar de organización y ambientalismo. Vamos a hablar con Natalia Saracho del MTE Cartoneros y con Janet Choque del MTE Rural del área de género concretamente. Así que bueno, me imagino que con las dos vamos a hablar de quién cuida a los pibes al final. Para empezar, bueno, ¿cómo surge el MTE Cartoneros? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué necesidad? Y finalmente, bueno, ¿con qué objetivos? Bueno, primero que nada, saludarla, agradecerle por el espacio y nosotros surgimos de la crisis del 2001, 2002, por un tema de necesidad, más de cuidado del medio ambiente, ¿no? Era en ese momento salir a buscar algo para meter dentro de una olla y después fuimos entendiendo la importancia del laburo que nosotros veníamos haciendo. Creo que es importante destacar de ahí que fue por necesidad y más por una necesidad. A raíz de eso fue la primer cooperativa que se organiza, que es la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, que hoy es la cooperativa más grande de Latinoamérica, con más de 4.500 afiliados, que la mayoría de nuestros compañeros y compañeras viven en zona sur, lo que es Fiorito y Caraza, Lanús y Lomas. Y de esas experiencias pudimos entender y promover también que en todos los distritos o la mayoría de los lugares se promueva lo que es el reciclado con inclusión social, ¿no? Creo que esa fue la primera experiencia de organización donde también creció el movimiento de trabajadores excluidos, luchando por una patria más justa, más igualitaria para todos. Pero en ese momento la basura era propiedad privada, nos perseguían, nos metían presos, nos sacaban el material, hasta que con lucha y organización pudimos dar la discusión de que nosotros hacíamos un servicio a la ciudad de Buenos Aires con nuestro laburo. Así que fuimos ganando derechos. ¿Cómo fue? Bueno, vos, Natalia, recién me decías, partimos de una necesidad, ¿no? Pero como yo decía al principio, ahora finalmente son los más ecologistas de todos. Sí. ¿Te da orgullo esa parte de saber que, bueno, a partir de tu necesidad terminaste como aportando tanto al cuidado de la tierra? Sí, yo la verdad que siempre lo digo, ¿no? Nosotros por lo menos lo que yo entendía, que empecé desde muy chica por ir a trabajar a Capital, a ser cartonera, por una necesidad y después entender de que nosotros hacíamos un laburo muy importante, lo pude aprender también en el transcurso de organización. Claro. Y nosotros veíamos el cuidado del medio ambiente o todos los actores que rodeaban eso como más de un sector de clase media alta, esa militancia, ¿no? Sí. Pero la realidad es que cuando vos empezás a aprender y en este recorrido que nosotros supimos construir, fuimos aprendiendo también que nosotros somos uno de los actores más importantes, no solamente por lo que implica nuestro servicio al cuidado del medio ambiente, sino también todas las problemáticas que tienen que ver con el medio ambiente, cómo se explota nuestros recursos que tenemos en común, tiene que ver también después cómo lo sufrimos, porque los basurales a cielo abierto están en las barriadas, donde están nuestros compañeros y nuestras compañeras, las fábricas que contaminan, los riachuelos, todos los lugares donde hay un impacto en el medio ambiente, lo sufrimos nosotros, los sectores populares. Entonces tiene que ver también, no solamente con el cuidado, sino también quien lo sufre. Janet, ¿cómo empezó la organización? ¿Cómo empezó el MT Rural? ¿Por qué motivo? ¿Para qué? Nació justamente por eso también, por una necesidad de poder organizarse y de poder conseguir y luchar al derecho que quizás ya en su momento había, pero nosotros como campesinos y como campesinas no sabíamos de esos derechos, de recurrir al Estado de que nos protejan ante estas situaciones. Y bueno, de ahí nació. Yo me sumé hace 4 años también con la necesidad de que mi familia y yo trabajamos desde que llegamos de acá de Bolivia acá a la Argentina. Nosotros somos migrantes y la mayoría de los productores y productoras somos migrantes y trabajamos en la tierra desde muy chicos y jamás se nos ha
preguntado, ver de qué trabajábamos, o nuestro trabajo era básicamente discriminado, ¿viste? Porque trabajábamos, íbamos con las manos sucias a la escuela y nos discriminaban porque íbamos con las manos sucias, ayudábamos a nuestros padres a producir, y eso nunca se reconoció. Entonces, a raíz de esa falta de reconocimiento, de la falta de ayuda desde el Estado, de la civilización, ¿no?, de las problemáticas que nosotros, la mayoría de las productoras y los productores, trabajábamos y nos pagábamos en chauchita, ¿viste? No era un trabajo reconocido, era algo muy especulativo, ¿no?, de cuánto nos producía, más a los pequeños productores, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la Argentina, había grandes productores, pero que a nosotros nos tenían como sus peores y demás, pero bueno, creo que esa falta de visibilización, más todo lo que se venía con el cambio climático y todo eso es lo que nos dio, que nos vimos con la necesidad de organizarnos y seguir consiguiendo más luchas, ¿no?, porque de eso se trató. En principio nosotros nos sumamos por necesidad, mi familia y yo, y después, nos encantó estar en la organización por la forma como nos organizábamos y nada, ¿viste? Y eso a la vez ayudaba a otras compañeras a sumarse también, y nada, empezamos a salir a las calles, y eso antes lo criticábamos, pero ahora ya es parte de nuestra vida. Bueno, en este contexto de la pandemia también, de la cotidianidad, claro, es seguir luchando en las calles porque es la única forma, y no sabíamos también nosotros que tenemos un derecho, que ese es el derecho de manifestarnos y decir, mira acá la ruralidad, porque tenemos necesidades, y bueno, en todo sentido, ¿no? Entré a la página del MTE Rural y me encontré con el manual del MTE que explica cómo se hace la agroecología, en definitiva. Y el manual viene muy detallado, ¿no? Habla del equilibrio en el manejo del agroecosistema, y todo un diseño de las quintas, que sobre todo tiene como objetivo el cuidado del ambiente. Entonces, como te digo, tal vez la organización partió de una necesidad y terminó con esa bandera que tal vez era impensada. Y además, tal vez te pregunto a vos, Janet, también era previa, porque ustedes nunca trabajaron la tierra con venenos. O por ahí sí. No, teóricamente, bueno, yo vengo de una cultura muy ecologista. Ya en Bolivia, mis abuelos siempre producían con productos naturales, o sea, directamente plantaban y venía sola la tierra, ¿no? Sí. Lo malo de acá en Bolivia es que no hay tantos productos como acá, o sea, tanto acá conocí muchas verduras en ese sentido. Bueno, allá en mi país plantábamos lo que era la haba, la producción de papa y otra muy, o sea, la manzana y demás. Pero acá conocíamos otro tipo de producción, que en principio cuando nosotros llegamos sí no se manifestaba, o sea, no se usaba tanto el veneno, no se usaba tanto los agrotóxicos, pero hoy en día creo que cambian la forma hasta de un fruto, ¿no? Creo que eso se ha cambiado mucho, hay mucho convencionalismo, la gente, creo que los consumidores mismos han dado de consumir lo natural. Nosotros tenemos una costumbre, una cultura de que todos los meses de agosto agradecemos a la Madre Tierra de la producción que nos da año tras año. Esa cultura la hemos trasladado acá y bueno, el mes de agosto es algo sagrado que le devolvemos todo lo que nos da la Pachamama para que el año que viene nos siga brindando, ¿no? Y así, bueno, creo que estamos en armonía con la naturaleza, porque si no, solamente la sabemos explotar y no agradecer y no cuidarla, creo que también no vamos a tener mucho tiempo o no nos queda nada de tierra para el futuro, ¿no? Tierra fértil, tierra que nos dé alimento, ¿no? Entre los pequeños productores también debe haber mucho uso de agrotóxicos, de venenos, de semillas modificadas, ¿no? Sí, porque si no te acomodas a este modelo económico que surgió hace muy poco, también te quedas fuera, te excluyen, porque claro, como te digo, tenés que pagar un alquiler, tenés que sobrevivir, tenés que tener un lugar. Hoy en día los alquileres son carísimos, pero si no puedes quedar una tierra, no puedes producir también. Entonces eso hace que te adaptes a este nuevo modelo
Por eso siempre desde nuestra organización luchamos por la tierra propia. Ya teniendo una tierra propia, creo que podemos plantar, producir y a la forma como nosotros sabemos, ¿no? Eso también recae mucho en el laburo de las compañeras. Bueno, yo estoy en la parte de género y siempre recaigo en el laburo de las compañeras, el tema del cuidado y demás. Creo que la agroecología es una forma también de participar, que las compañeras puedan participar en ese proceso. El otro modelo, el convencional, es muy machista, es capitalista, y ahí los varones son los que tienen más participación en el negocio y todo lo demás, pero creo que la agroecología es una forma de que la mujer pueda participar en ese proceso también. Si bien hoy en día participa, pero siempre está limitada, ¿no? Yo creo que va a costar quizás cambiar ese modelo en la cual estamos nosotros acostumbrados hoy en día, ¿no? De producir convencionalmente para poder mantenernos y para poder subsistir, más que todo. Me interesa subrayar eso que dijiste, no lo había pensado, como ese otro modelo del agronegocio y el campo de las commodities es mucho más machista, son todos, bueno, señores que manejan esos tractores y que fumigan los campos con aviones, mientras que la agroecología en realidad es familiar y por eso mismo también incluye a las mujeres. ¿Tu militancia en el MT rural, en el área de género, tiene que ver con qué necesidad? También por la poca invisibilización que tienen las mujeres campesinas, rurales, en su trabajo cotidiano, ¿no? En las quintas, en las chacras y demás. Creo que para mí la doble o la triple jornada laboral que tenemos las mujeres campesinas y rurales no es visibilizada o no es reconocida hasta por el mismo compañero, ¿no? Creo que esa falta de visibilidad da lugar a que nosotras las mujeres nos organicemos de forma autónoma, independiente, de participar en cuestiones, en reuniones, en cuestiones políticas y en cuestiones organizacionales. Eso durante mucho tiempo nos ha limitado porque tenemos que cuidar a nuestros hijos e hijas, porque tenemos que seguir cuidando la plantación o porque tenemos que hacer las cosas de la casa, y ni hablar del momento de ocio, ¿viste? Todo el área de género se inició por el momento de ocio de la mujer campesina, porque no tiene ese momento de ocio. Yo hace los años que tenemos acá en Argentina, siempre nos hemos dedicado a la producción agrícola, y yo jamás he visto a mi mamá que se vaya un fin de semana a tomar un mate con las amigas, por ejemplo, porque era algo que no se podía, porque los fines de semana se había que lavar ropa, había que hacer la limpieza general, y mientras los días de semana teníamos que laburar igual que los varones. Entonces, los varones sí podían ir a jugar a la pelota los fines de semana, pero las mujeres no, teníamos que quedarnos en casa para organizar todo lo de la semana, y eso era algo, lo veía muy injusto. Y bueno, se crearon las rondas de mujeres, que fue algo que nos abrió un poco la mente, ¿no? Con diferentes compañeros de movimientos feministas, llegaron y nos dijeron, bueno, chicas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y nosotros decimos, no, los fines de semana nos quedamos lavando ropa, cuidando a los chicos, o mientras que nuestros maridos, nuestros compañeros iban a jugar a la pelota, era el justo. Entonces nos hicieron ver esa realidad que nosotros estábamos naturalizando, ¿no? De que por qué nosotros nos quedamos en casa cuidando a los hijos, mientras que nuestros compañeros iban a jugar a la pelota, se lo podían llevar. Bueno, empezamos a cuestionar todo un poco, y eso nos llevó, bueno, a que las rondas sean más convocadas, o sea, se convoquen más mujeres, y después nos llevó a una formación de género. Eso también, lo que logramos es que sea mixto, eso quiere decir que los varones también sienten la necesidad de capacitarse, no, sino de concientizarse, ¿no? De que no solo la mujer necesita ¿para qué nosotros nos vamos a capacitar por algo de que los varones también tienen que ver, ¿no? Entonces eso fue creciendo, y bueno, hubo reuniones, encuentros nacionales, y bueno, y así nos fuimos empoderando un grupo de mujeres, y así poder replicar a las demás. Por eso mismo, por la falta de ocio y por la falta de participación, o sea, de los varones delegados iban y participaban de las reuniones, de las asambleas, pero las mujeres nos teníamos que quedar en casa cuidando a nuestros hijos. Entonces era algo totalmente injusto, porque teníamos esa capacidad de organizarnos, esa capacidad de independizarnos y demás. Y eso creo que con las formaciones y demás fuimos dejando inclusive hoy en día las chicas jóvenes se suman, que es súper importante esto, ¿viste? Porque
una grande le cuesta, ¿viste?, adaptarse a todo lo que es el tema de género, todas las críticas que hay en torno a todo lo que es el género, una palabra prohibida eso en el campo, ¿viste? No se puede hablar de género, era hombre o mujer y listo. Entonces las jóvenes y los jóvenes se empiezan a interesar del tema y por lo cual nos parece súper importante esto. ¿Cómo se empezaron a organizar alrededor de ese laburo como tan callejero, que no debe ser nada fácil estar todo el día en la calle, de verdad? Bueno, yo cuento de cuando arranqué, mi vieja me tuvo que llevar a mí, después nosotros fuimos madurando como movimiento, también teniendo en cuenta que somos la mayoría compañeras, que no es casualidad, digo, es el sistema capitalista que nos está dejando afuera. ¿Vos cuándo arrancaste que tu mamá decís que te llevó? A los 13 años, a los 13. Y hoy nosotros tenemos un espacio de cuidados donde están nuestras propias compañeras haciéndose cargo de esa tarea, que son educadoras populares, que hay espacio, teniendo en cuenta que el sistema de cartonero, de recicladores y recicladoras es turno-noche en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ellas tienen que, como una tarea de pensar también, que el pibe y la piba ya va a un colegio o va a un espacio recreativo, entonces ya tienen que pensar qué actividades va a dar para ofrecer, ¿no? Son espacios de cuidado. Y en ese sentido también reconocer la tarea que hacen las compañeras, no solamente en los espacios de cuidado, sino también en los comedores comunitarios. Son muchas compañeras que salen a organizarse en distintas cooperativas, pero que también están en los comedores comunitarios, y que esta pandemia lo que dejó visibilizado es eso también, ¿no? Uh-huh. Que es más de militancia, pero que son las mismas compañeras que se hacen cargo de no solamente organizarse en lo laboral, sino también en el barrio, en la salita, en la escuela, en todo lado. Y creo que tenemos como esa necesidad de hoy, en conjunto con el colectivo también feminista que viene hace mucho tiempo, nosotras entendemos que somos parte de eso, del feminismo popular, que nos pasaba también, como decía Janet, ¿no? Veníamos haciendo un montón de cosas que no le dábamos un nombre, ¿no? Para nosotros era algo normal, porque nos venían como diciendo, esto está bien, esto tenés que hacerlo así, qué sé yo. Bueno, también empezó con la participación de compañeras que venían a militar al barrio, a decir, che, esto lo que vos estás haciendo tiene un nombre. Que eso nos permite también repensarnos, porque vos, a medida que vos vas con el tema de la necesidad, de que tenés que organizarte, de que no tenés un trabajo, de que no sabés qué hacer, parar, pensar y decir, che, esto lo que nosotros estamos haciendo tiene un nombre, esto lo que estamos haciendo está bueno, pero tenemos que organizarnos, esto que estamos haciendo tiene que mostrarse, tiene que ser visibilizado, y tenemos que pelear por nuestros derechos, tiene que ver también con una maduración que pudimos hacer en conjunto, con el movimiento feminista, ¿no? Yo creo que el feminismo popular existe hace mucho tiempo, solamente que hoy se profundizó. Claro, y no tenía nombre. No tenía nombre, pero también, digo, yo siempre lo discuto también con compañeras que vienen en el feminismo ya hace mucho tiempo, que para que realmente nosotras nos sentamos representadas, el feminismo tiene que llevar la agenda de tierra, techo y trabajo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no tenemos la necesidad, si no tenemos un lugar donde vivir, si no tenemos un pedazo de tierra para laburar, si no tenemos trabajo, si no tenemos lo básico, no nos podemos planificar, no nos podemos pensar, no nos podemos repensar. Entonces nosotros tenemos que pensar que para que nosotras realmente nos sintamos dentro del feminismo, el feminismo tiene que llevar la agenda de tierra, techo y trabajo, que es lo que venimos nosotras militando hace mucho tiempo, y que no es casualidad, sino es que es un sistema que nos está dejando fuera no solamente a los sectores populares o a los que menos tienen, creciendo la brecha, sino también a las mujeres, ¿no? ¿Quiénes son las pobres dentro de los pobres? Sí. Bueno, son las mujeres. ¿Quiénes son las jefas de hogares? Son las compañeras. ¿Quién se hace cargo de los cuidados? Como todas esas tareas recaen en las compañeras principalmente. Y eso no es casualidad, sino que hay un sistema que está pensado justamente en eso, en empobrecernos y en que vivamos en estas condiciones, ¿no? ¿Cómo sentís que es eso? Que es el encuentro cara a cara con la gente que convive ahí, bueno, en las veredas, digamos, con ustedes. Yo creo que, fuimos como un proceso que antes éramos muy marginados, hoy digo que no estamos en un proceso de aceptación de la sociedad, pero sí nos fuimos ganando nuestro lugar con lucha y organización, que es como lo sabemos hacer, ¿no? Planteando decir, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular no somos vagos, no somos planeros, nos inventamos nuestro propio trabajo donde un sistema capitalista nos dejaba fuera de oportunidades
y nosotros nos organizamos, inventamos nuestro propio trabajo y estamos exigiendo al gobierno o al Estado que reconozca eso con herramienta, con acompañamiento. Y eso tiene que ver también con una mirada que supimos también entender que pasamos del 2001, de donde las organizaciones piqueteras, sociales, solamente pensaban en contener. Bueno, hoy nosotros estamos pensando que nos ordena el laburo y que nos ordena el poder planificar cómo vamos a salir de esta pandemia con laburo. Ahora, también pasa todavía que falta el reconocimiento de la sociedad, la aceptación, ¿no? Esto decía, bueno, me pasó la otra vez, decían, bueno, ahora ganó Alberto, Cristina, vamos a poder volver al trabajo, qué sé yo, no van a estar mal los cartoneros. Digo, no, nosotros, todo lo contrario, nosotros ya tenemos nuestro trabajo. Necesitamos que lo acompañen. O sea, la sociedad tiene que entender que el trabajo de la economía popular existe, llegó, se va a quedar, digo, porque no tenemos capacidad para poder pensar en la teoría del derrame, ¿no? Que si le va bien a los empresarios van a generar puestos de trabajo y todo eso. Y no pasa solamente, pasa en el mundo, ¿no? Que traen una máquina y te reemplazan cuantos trabajadores, ¿no? ¿Sirve la separación en origen? Si les sirve a ustedes, por lo menos de alguna manera, si te facilita el laburo, ¿qué es lo que deberíamos hacer las personas que estamos muy cómodas en nuestras casas con la basura? Yo creo que hay dos cosas ahí. Primero, sí sirve, creo que no, digo, nosotros tenemos que aprender a ponernos en el lugar del otro, digo, de abrir una bolsa y meter la mano donde hay, no sé... sí, un cacho de mierda de perro, o hierba, o comida podrida, y sacar la basura ahí. Y después lo que generamos, ¿no? Digo, la realidad es que el sistema de entierro de basura es algo millonario, es un negocio millonario también. Digo, nosotros necesitamos que todos piensen no solamente en el cuidado del medio ambiente, sino también en las condiciones de laburo de nuestros compañeros y compañeras, sí. ¿No? Hoy nosotros evolucionamos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? De pensar, bueno, íbamos a trabajar, colgaban los camiones en horario, después veníamos, traíamos todo eso a nuestras casas, generando condiciones de que nuestros pibes, nuestras pibas estén arriba de los bolsones, que tengan plomo en sangre. Mi hijo le dio positivo en el plomo en sangre. Y el médico me decía, bueno, no tenés que tener, no sé, piso de tierra, no tenés que tener cobre, no tenés que tener aluminio. Yo le decía, bueno, pero soy cartonera, ¿qué hago? Si no traigo eso, mis hijos no comen, ¿entendés? Hoy nosotros tenemos una planta de reciclado donde dejamos el material ahí, se procesa, generamos más puestos de trabajo, generamos mejores condiciones económicas, porque se vende colectivamente, y eso también genera también a la economía que se pueda generar, de que dejen de exportar el cartón, que dejen de exportar todo eso, porque nosotros lo reutilizamos. Es muy importante también la participación de los sectores populares. Hoy tenemos nuestra compañera que es cartonera pensando, o sea, en la dirección de reciclado a nivel nacional, pensando cómo hacer para implementar el sistema de reciclado con inclusión social en todos los municipios, en todos los distritos. Y eso tiene que ver también cómo vamos a pensar, si viene alguien que yo creo que es importante, digo, el estudio, ¿no? Pero nosotros necesitamos experiencia también, que entiendan el sistema para poder realmente impulsarlo y acompañarlo, y que en todos los lugares de nuestra patria exista esto, ¿no? Generando condiciones dignas de laburo. Bueno, en ese sentido, ¿cómo es la relación con el Estado a nivel, bueno, ciudad y también a nivel tal vez nacional? ¿Cómo son las relaciones, bueno, los programas de reciclado? ¿Sirven, por ejemplo, las campanas de reciclado, las campanas verdes de la ciudad? Hoy nosotros tenemos como, en el gobierno de Alberto tenemos como un objetivo claro también de impulsar lo que es el reciclado, pero bueno, te venía diciendo como la importancia de la participación de los sectores populares claramente es fundamental también, digo, porque eso después impacta en si funciona o no funciona. No es lo mismo una planta de reciclado con personas que no entienden nada de reciclado, que nunca fueron cartoneros, que si hay un grupo de cartoneros que se organizan y que consiguen la planta. Digo, es muy importante eso, y lo digo porque hay experiencia en algunas provincias donde están armando sistemas de reciclado paralelo y están dejando afuera a nuestros compañeros. Digo, claramente esto va a fracasar. ¿Cómo impactó la pandemia? La realidad es que nuestros compañeros, la mayoría están organizados, nosotros nos preocupa más los que no están organizados, los cartoneros, cartoneras independientes que tienen que salir porque no les queda otra y que no tienen obra social, que no están organizados en ningún lado. Eso se vuelca todo
en los comedores comunitarios, digo, el laburo que están haciendo nuestras compañeras en los comedores hoy es importantísimo y tiene que estar visibilizado, ¿no? Porque esas familias que no pueden ir a laburar están ahí. Y nosotros frente a eso no estamos diciendo que queremos que nos reconozcan o que queremos discutir la pobreza. Hoy nosotros estamos diciendo que hay que hacer algo, que hay que tocarle los intereses a los que más tienen, a ese 1% que se llena de plata, especula y fuga, y hay que poner plata en los bolsillos de las compañeras y de los compañeros de la barriada, porque la estamos pasando mal, porque venimos de una pandemia que fue el macrismo, que después empezó la pandemia del COVID, que es un problema en el mundo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos pensando también, digo, ¿qué es la importancia de el salario universal, digo, de que cada familia tenga garantizada mínimamente su comida? Y para eso, digo, nosotros tenemos una propuesta, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, que venimos laburando de esto, de las organizaciones sociales que vienen laburando ya en todas las áreas de reciclado, de urbanización de barrios populares, de cómo hacer con el tema del transporte. Todas esas agendas, digo, de una necesidad, lo pasamos a una agenda política, ¿no? Esto lo estamos trabajando con sindicatos, con ambientalistas, con la política, porque nosotros entendemos que tiene que haber una propuesta post-pandemia. Si es algo que nos enseñó el peronismo, da la posibilidad de poder planificar, de saber a dónde vamos, ¿no? Yo creo que es importante decir esto porque digo, nosotros venimos laburando el Plan de Desarrollo Humano Integral, que tiene objetivos muy claros, la creación de 4 millones de puestos de trabajo, cómo vamos a hacer para urbanizar los barrios populares, crear nuevos lotes con servicio, federalizar el transporte. Y esto creo que dejó en claro cómo vivimos, que vivimos asignados, que vivimos sin agua, sin luz, sin cloaca, que vivimos sin derecho. Entonces nosotros tenemos que pensar una propuesta o una salida a esta pandemia, no con parches, sino con soluciones que sean reales y a largo plazo. Bueno, les quiero agradecer muchísimo a las dos por esta conversación y sobre todo agradecerles la lucha, porque me parecen absolutamente fundamentales y hablar con mujeres como ustedes a mí me devuelve un poco las esperanzas. Así que les quiero mandar un beso grande. Gracias, Julia, por el espacio. Gracias, compañera. Chao. A ustedes. Hasta luego.